Bueno, buenos días y estamos preparados para nuestra última mesa de las jornadas intersocietarias. Nuevamente, muchas gracias a todos los participantes, a todos los coordinadores, oradores, presentadores, y esta última mesa que nos encuentra en un punto que genera muchísimo contacto, pero también muchísima controversia entre las dos especialidades: sangrado gastrointestinal y enfermedad coronaria. La mesa que va a comenzar va a estar coordinada desde la Sociedad Argentina de Gastroenterología por el doctor Oscar Laudano. El doctor Laudano es jefe del Departamento de Gastroenterología del Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari. Y de parte de la Sociedad Argentina de Cardiología por el doctor Roberto Campos. Él es médico cardiólogo, staff de cardiología del Sanatorio Güemes y de la Unidad Coronaria, y miembro actual del Consejo de Emergencias de la Sociedad Argentina de Cardiología. Les agradecemos su participación presencial, a lo mismo que a los oradores, y les pasamos la palabra para comenzar esta tercera mesa. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Sí, muchas gracias a todos. Gracias por la invitación de mi parte. Sí, la verdad que es un honor estar acá. Vamos a tratar de divertirnos un poco con esta mesa, sí, que es de sangrado, sí, y síndrome coronario agudo. En primera instancia van a presentar el caso clínico las doctoras Natalia Medina, que es cardióloga de SAC Joven, sí, y la doctora... Y la otra doctora, la doctora Betiana Pucci, que es integrante del grupo de SAG Joven, que tiene mucha actividad desde hace unos años, que es miembro que es médica de planta del Instituto Lanari, gastroenteróloga endoscopista. Así que muy buenos días y muchas gracias a la Sociedad de Gastro y a la Sociedad de Cardiología por la invitación. Adelante, doctoras. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Natalia Medina. Junto a Betiana Pucci vamos a presentar el caso clínico. Empezamos con un paciente de sexo masculino de 64 años que consulta a la guardia externa. El señor tiene factores de riesgo cardiovasculares por edad, género, es hipertenso, tiene diabetes y dislipemia. Como antecedente personal, el paciente tiene una hernia de disco. Dentro de la medicación habitual del paciente toma diclofenac 75 miligramos 2 veces por día desde hace aproximadamente un mes en contexto de dolor por su hernia de disco. Como medicación habitual también toma enalapril 5 miligramos cada 12 horas, rosuvastatina 10 miligramos, metformina 500 miligramos 2 veces por día, no era insulino dependiente, y aspirina 100 miligramos día. El motivo de consulta a guardia externa fue un dolor precordial típico de intensidad 8 en 10, de 1 hora de evolución en clase funcional 4. El paciente estaba en su domicilio mirando la televisión cuando empezó con dolor precordial. Cuando ingresa a guardia, el paciente estaba clínicamente estable, con una tensión arterial de 160-90, frecuencia cardíaca 90, estaba afebril y saturaba 97% al aire ambiente. Desde la parte cardiovascular tenía R1 y R2 normofonéticos en 4 focos, no impresionaban soplos, sin falla de bomba aguda, toleraba el decúbito dorsal y tenía ingurgitación yugular de 1/3. Con respecto a la parte respiratoria, no se escuchaban ruidos, no tenía crepitantes, el murmullo vesicular estaba conservado. Con respecto al sistema gastrointestinal, él tenía un abdomen blando, depresible, indoloro, con ruidos y dolores positivos, y con respecto a la parte neurológica, el paciente no tenía particularidades. Se realiza un electrocardiograma dentro de los primeros 10 minutos del contacto con el sistema de salud, donde podemos ver un supradesnivel del ST en la cara ínfero-látero-dorsal, ¿sí? Y este cuadro se interpreta como un síndrome coronario agudo con elevación del ST, un infarto, ínfero-látero-dorsal, Kiddy-Kimball A. El paciente es derivado al servicio de hemodinamia de forma rápida, en donde podemos ver una proyección oblicua anterior derecha, donde se ve la arteria coronaria izquierda, a nivel de la circunfleja y a nivel de la descendente anterior, no se observan lesiones angiográficamente significativas. Se procede con una siguiente proyección, que es una oblicua anterior izquierda, donde se observa la coronaria derecha, donde podemos ver una obstrucción del 100% a nivel del tercio distal. Es donde indica la flecha azul.
Posteriormente se realiza una angioplastía donde se implanta un stent DES en tercio distal, donde se puede ver la revascularización del vaso de forma completa, sin ninguna complicación. El acceso que se utiliza es el acceso radial derecho. Entonces, para ir resumiendo un poco el caso, el paciente tiene un retraso con el sistema de salud de 1 hora aproximadamente, que es lo que estuvo en su domicilio, contacta el sistema de salud en menos de 10 minutos, se realiza el electrocardiograma, llegamos al diagnóstico de un síndrome coronario agudo con elevación del ST, se realiza la angioplastía primaria dentro de los 50 minutos. Entonces el tiempo total de isquemia para nuestro paciente fue de 1 hora con 50 minutos aproximadamente. Se le administró al paciente la carga de aspirina de 300 miligramos y carga de clopidogrel de 600 miligramos. Posterior a esto se le realizó un laboratorio, donde en el laboratorio tiene una leve anemia con un hematocrito de 34, con una hemoglobina de 11. Podemos ver la glucemia, que tiene 215, y dentro de las enzimas cardíacas teníamos una CK de 120, una MB de 51 y una troponina de 25, con una TGO de 100. El resto del laboratorio estaba dentro de parámetros normales, con un coagulograma y plaquetas totalmente normal, un ionograma con medio interno sin particularidades. Se le realiza posterior un ecocardiograma Doppler color, donde podemos ver que tiene espesores parietales conservados, sí tiene una función sistólica del BI del 45%, con trastornos de la motilidad, con una hipoquinesia inferior medio y apical, y inferolateral medial. Una aurícula izquierda levemente dilatada, y con respecto al Doppler tenía una insuficiencia mitral leve. Con respecto a la parte de derechas, no tenía ninguna particularidad, con una función sistólica del ventrículo derecho estaba conservada. Entonces, este paciente evoluciona sin complicaciones luego del implante del stent, se externa a las 72 horas del ingreso y se va con la medicación de aspirina, 100 miligramos por día, clopidogrel, 75 miligramos, es decir, doble antiagregación plaquetaria, bisoprolol de 5 miligramos día, enalapril 5 miligramos cada 12, estatina, en este caso rosuvastatina 40 miligramos, omeprazol de 40 miligramos y se suspende el diclofenaco. A los 15 días del egreso, el paciente consulta a la guardia externa porque presenta 3 a 4 deposiciones melénicas de 12 horas de evolución. Al ingreso se constata que el paciente está en buen estado general, vigil, orientado globalmente, con una TA de 160, con ortostatismo y una frecuencia cardíaca de 100. Se le realiza un tacto rectal donde no tiene lesiones palpables, pero sí en el dedo del guante tiene restos de melena. Y en el electrocardiograma no tiene evidencias de cambios isquémicos. Se le realiza un laboratorio donde se evidencia caída del hematocrito y de la hemoglobina, un hematocrito de 23 para un previo de 34, una hemoglobina de 7,5 para un previo de 11 y un aumento de la relación de la urea y creatinina. El paciente ingresa a terapia intensiva, se lo compensa hemodinámicamente, se transfunda una unidad de glóbulos rojos. Para estratificar el riesgo, le hacemos la escala de Glasgow-Blatford, que el paciente tiene un puntaje de 15 puntos. Esto lo ubica en la categoría de alto riesgo, o sea, alto riesgo de resangrado y de mortalidad. Se le indica un bolo de endovenoso omeprazol de 80 miligramos por día y se le realiza una endoscopia digestiva. A diferencia de lo que sucede en cardiología, donde, por ejemplo, en el síndrome coronario agudo, que comentaba Natalia, que el tiempo, las primeras horas es vital para el paciente, en gastroenterología, en el contexto de una hemorragia digestiva alta, el tiempo de la endoscopía está demostrado que cuanto más temprano es, o sea, menos de las 6 horas de la llamada de la consulta al gastroenterólogo, tiene peores resultados para el paciente, comparada a la endoscopía temprana, que es la realizada dentro de las 12 a 24 horas. Esto obviamente siempre hablando de un paciente que se mantiene estable luego de la reanimación inicial. Por eso nosotros le realizamos la endoscopía a las 12 horas de ingreso del paciente, de la consulta al gastroenterólogo. Le hacemos la endoscopía alta, donde vemos que tiene el lago hemático, aspiramos todo el contenido, no tiene lesiones en esófago ni en estómago, pero sí en el duodeno,
en la segunda porción duodenal, en la cara anterior del bulbo, en la cara anterior del bulbo, tiene una úlcera de 1,5 centímetros más o menos aproximadamente, con un babeo hemático, un Forest 1B, por lo cual le realizamos esclerosis con adrenalina diluida en solución fisiológica en los 4 cuadrantes. Esto nos permite ver bien la lesión y poder hacer una segunda modalidad terapéutica. En este caso lo que le realizamos es colocación de 3 clips hemostáticos con una hemostasia satisfactoria. Además, le tomamos biopsias del antro y del cuerpo para testear el Helicobacter pylori. Por lo tanto, nuestra impresión diagnóstica es una hemorragia digestiva alta por una úlcera duodenal, Forest 1B, con una doble terapéutica endoscópica con una hemostasia satisfactoria. El paciente, luego de la endoscopía, evoluciona estable hemodinámicamente, no vuelve a tener melena, a las 6 horas comienza con la dieta líquida, que luego se progresa, continúa con IVP en bomba de difusión continua a 8 miligramos por hora y se constata elevación del hematocrito. Como el paciente se mantiene estable, no vuelve a tener melena, a las 72 horas externas con IVP doble dosis vía oral. Bueno, entonces nos preguntamos qué conducta hubiera tomado con respecto a la doble antiagregación plaquetaria luego de la endoscopía. A, suspende la doble antiagregación. B, suspende el clopidogrel y mantiene la aspirina. C, suspende la aspirina y mantiene el clopidogrel. O D, continúa con ambas drogas. Así que, bueno, pueden votar. Acuérdense, bueno, este es un paciente con una enfermedad, un síndrome coronario que intercurre con una hemorragia digestiva que está doblemente antiagregado, que le realizamos la endoscopía digestiva con una hemostasia satisfactoria, pero bueno, nos preguntamos obviamente después de la endoscopía cómo seguimos con el paciente, suspendemos ambas drogas, mantenemos, dejamos una o cuál, así que bueno. Bueno, estamos esperando los resultados de la votación. Bueno, la mayoría continúa con ambas. Sí. Bueno, sí. Acá vemos que en las respuestas pusieron la mayoría suspende la doble antiagregación plaquetaria. Entonces nos preguntamos, ahora, ¿qué conducta tomaríamos al alta con la doble antiagregación? Es decir, en el paciente cuando llegó agudo, cuando llegó de forma aguda, al paciente se le suspendió la doble antiagregación. Luego se le realizó la endoscopía digestiva alta, continuó, según las respuestas de la mayoría de las personas, sin doble antiagregación, y ahora el paciente ya lo tenemos por externar. Entonces nos preguntamos, si suspendemos la doble antiagregación, ahora si indicamos clopidogrel y no aspirina, si indicamos aspirina y no clopidogrel, o si indicamos ambas al mismo tiempo al ingreso sanatorial. Entonces acá empezamos con la votación, les damos algunos minutos como para que contesten. Recordemos que es un paciente que ingresó con un síndrome coronario agudo, un paciente que se le pone un stent DES, ¿sí? Es un stent farmacológico, y que tuvo una hemorragia digestiva alta, que se trató la hemorragia digestiva en el contexto de una úlcera duodenal, ya se realizó todo el tratamiento, que las primeras 72 horas tuvo su doble antiagregación suspendida, y ahora el paciente se está por ir de alta. Vamos a ver si tenemos las respuestas. Bueno, la mayoría indicó clopidogrel y suspendió la aspirina. Nosotros en este paciente, digamos, tuvimos más o menos la misma conducta que lo que hizo la mayoría de las personas, ¿sí? Lo que hicimos fue, en el contexto agudo, se suspendió la doble antiagregación plaquetaria hasta que el paciente se trató y se resolvió su causa de hemorragia digestiva, y luego al alta se indicó el clopidogrel, y por consultorio externo, luego cuando tuvo el control, ahí se reinició la aspirina para que tenga su doble antiagregación plaquetaria. Evolucionó de forma estable, sin ninguna complicación,
Y bueno, sigue con los controles cardiológicos y por gastroenterología. Bueno, está planteado el escenario para nuestros siguientes oradores. Infarto reciente, como estamos diciendo, hace 2 semanas, colocado un stent liberador de drogas, y 2 semanas después ingresa por una hemorragia digestiva severa al paciente, ¿no? Así que está dado todo el enseñado para nuestros oradores. Nuestro primer orador es el doctor Leandro Steinberg. El doctor Leandro Steinberg es médico de staff de planta de la Fundación Favaloro, gastroenterólogo, endoscopista y también miembro del servicio de urgencias del Hospital Durán. Así que, Leandro, adelante con tu exposición. Bueno, muchísimas gracias al comité organizador por haberme invitado, por haberme honrado para participar de esta sesión. El tema que me toca es diagnóstico diferencial del paciente con enfermedad coronaria y sangrado digestivo en pacientes antiagregados. Y la verdad es que pensé primero que parte de las personas que iban a escuchar, de mi auditorio, iban a ser gastroenterólogos. Y la verdad que los gastroenterólogos no sabemos mucho de esta clase de intervenciones. Entonces quería contarles un poco que la intervención coronaria percutánea es uno de los tratamientos de elección para el tratamiento de la enfermedad coronaria. Esta puede ser urgente en el caso del infarto agudo de miocardio o la angina inestable, o puede ser electiva en el caso de la angina estable. Y que este procedimiento mejoró o mostró mejorar la sobrevida intrahospitalaria al año. Intrahospitalaria y al año. Es para que se lo imaginen como cuando dilatamos un esófago y colocamos una prótesis. En este caso lo que se hace es se dilata el vaso y se coloca una prótesis. En algunas ocasiones esta prótesis puede contener una droga que lo que va a impedir es la remodelación del vaso. Ahora bien, el problema que tenemos con esta circunstancia es que el stent supone un insulto para el vaso y eso aumenta el riesgo de trombosis. Entonces, para poder disminuir el riesgo de trombosis necesitamos hacer una terapia antiplaquetaria dual, de ahora en más DAPT. Esta terapia antiplaquetaria dual está constituida por aspirina y una tienopiridina, como el clopidogrel, el prasugrel, la ticlopidina o el ticagrelol. Ahora bien, la duración de ese tratamiento va a depender del cuadro del paciente, el tipo de stent, el riesgo de sangrado y la naturaleza de esa intervención que recibió. No es lo mismo un paciente con una enfermedad coronaria estable que un paciente con una enfermedad, un síndrome coronario agudo. No es lo mismo si se coloca una droga, un stent liberador de drogas o si se coloca un stent de metal. Al mismo tiempo, los cardiólogos evalúan el riesgo de sangrado y si este riesgo es un riesgo aumentado, también eso define entonces la duración del tratamiento, que puede ir desde 3 meses mínimo hasta más de 12 meses. Ahora bien, cuando hablamos de trombosis tenemos una contracara, que es el sangrado. Y los agentes antiplaquetarios disminuyen el riesgo de la trombosis del stent, pero aumentan el riesgo de la hemorragia. Para que tengan una idea, el riesgo de trombosis sin ningún agente antiplaquetario es aproximadamente del 20%. Y esta trombosis tiene hasta un 80% de mortalidad. Con la aspirina, el clopidogrel, la aspirina del clopidogrel baja a 0 a 2%. En el otro lado de la balanza, el riesgo de sangrado con los antiplaquetarios aumenta hasta un 425%, notándose muchísimo el aumento cuando estos se asocian. Pero claro, lo que nos interesa a nosotros es la hemorragia digestiva alta, es la hemorragia digestiva, es decir, la hemorragia digestiva es una causa común de sangrado que no está relacionada con el sitio de punción. Y en este caso, si ustedes pueden ver, al año prácticamente la mayor proporción de casos acumulados de hemorragia son digestivas, disculpen. La hemorragia digestiva se asocia con un aumento de la morbilidad intrahospitalaria y esto tiene que ver con varios motivos. Uno de ellos es que los pacientes al tener cuadros de anemia aumentan el riesgo de tener infarto. La hemorragia misma activa la actividad plaquetaria y eso también puede favorecer la trombosis. En ocasiones se suspenden la DAPT, la terapia dual, y eso también puede favorecer el infarto. Estos pacientes pueden recibir una endoscopía y esto también de alguna manera puede aumentar la comorbilidad. Entonces todos estos elementos hacen que aumente la mortalidad en estos pacientes. Como dijimos, los agentes antiplaquetarios aumentan el riesgo. La aspirina porque es ulcerogénica, inhibe la ciclooxigenasa y entonces baja la producción de prostaglandinas.
y en el caso del clopidogrel, este no es ulcerogénico, pero al actuar bloqueando los receptores de adenosina, altera los procesos de cicatrización mediados por plaquetas. Como pueden ver en esta gran cantidad de estudios cardiológicos, la aspirina aumenta notablemente el riesgo de hemorragia. Cuando se compara con clopidogrel, también aumenta el riesgo de hemorragia, es decir, el clopidogrel tiene una menor incidencia de hemorragia, y cuando se utilizan ambos juntos, como se puede ver en el estudio MATCH, aumenta notablemente el riesgo, en este caso de todos los sangrados, incluidos los digestivos, y en el estudio CURE lo que se puede ver es que particularmente aumenta notablemente el riesgo de los digestivos. Ahora bien, la charla que me pidieron que dé a mí en realidad era una charla de etiologías, y me supuso un gran problema. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los estudios están hechos por cardiólogos. Y son estudios que están excelentemente diseñados, con gran cantidad de pacientes, son prospectivos, son ensayos clínicos, ya tenemos metaanálisis, pero en general lo que hacen es evaluar la eficacia del DAP. Y tienen como endpoints secundarios la evaluación de efectos adversos, como la hemorragia digestiva o otras clases de hemorragia, con lo cual no tenemos mucho detalle sobre las características de estas hemorragias. En el caso de los trabajos desarrollados por gastroenterólogos o por endoscopistas, estos en general son muy escasos, a veces son reportes de casos, estudios de casos y controles, con muy pocos pacientes, y que más que nada hacen hincapié en la hemorragia digestiva alta. Y aquí ya tenemos un sesgo histórico, porque en realidad la balanza entre la hemorragia digestiva alta y la hemorragia digestiva baja va cambiando, y esto probablemente tenga que ver con la mejora de todo lo que es las terapéuticas para prevenir el sangrado, como por ejemplo la indicación de forma estándar de IVP en algunos pacientes con DAP. Entonces, por otro lado, estos pacientes en general, y esto lo van a ver aquí viene, los grupos comparan pacientes con sangrado y tratamiento con terapia dual versus pacientes que no tienen ningún tratamiento. El primer trabajo que voy a traerles es un estudio de casos y controles que me gustó mucho porque es el primero que empieza a modificar la balanza. Este es un estudio con 228 pacientes, 114 casos y 114 controles, pero en este caso lo interesante es que los casos son pacientes que están consumiendo DAP, pero tienen sangrado, y los controles son pacientes que no están consumiendo DAP, pero también tienen sangrado. De esta manera, lo que podemos hacer es comparar si las distintas etiologías son similares en ambos sangrados. En cuanto al timing de aparición del sangrado, tiene una mediana de más o menos unos 8 meses, con un rango intercuartilo de entre 2 y 23 meses, y esto es bastante coincidente con la mayor parte de los trabajos, ¿sí? Y también de alguna manera nos habla de que esto se produce, por ejemplo, al producirse a los 8 meses, muchos de los tratamientos son hasta 6 meses, con lo cual estaríamos en un margen de seguridad en muchos casos para lo que es la terapia dual. Por supuesto, cuando la terapia dual se prolonga por más de 12 meses, todavía estaríamos en una zona de riesgo. En cuanto a las etiologías, lo primero que voy a destacar es que cuando comparamos el grupo control con el grupo de DAP, recuerden que en ambos casos estamos valorando sangrados, prácticamente no hay diferencias significativas en las causas de sangrado. Ahora, si me permiten concentrarme un poco más en el grupo DAP, en el grupo que recibió la terapia dual, lo que vamos a ver es que efectivamente la enfermedad ulceropéptica es la principal causa, pero fíjense quién le sigue, la enfermedad diverticular. La enfermedad diverticular está ahí nomás, y de hecho, cuando vemos la totalidad de los casos de sangrado en el contexto de la terapia dual, lo que vamos a ver es que prácticamente hay una misma cantidad de casos de hemorragia digestiva alta versus hemorragia digestiva baja. Llama la atención en este caso, si bien no es estadísticamente significativo, pero es significativo, hay una gran cantidad de pacientes en los que no se identifica el origen de sangrado. Y esto de alguna manera ya nos va hablando un poquitito de una nueva variable que es la hemorragia digestiva de origen oscuro. Y este es uno de los primeros trabajos que entonces nos muestra que o empieza a equipararse la balanza en lo que es la incidencia, en este caso por supuesto no mide incidencia, pero en lo que es la aparición de sangrados digestivos altos versus sangrados bajos, y no solo eso, sino que aparece este concepto que es el de la hemorragia digestiva de origen oscuro. Finalmente, cuando ajustamos el odds ratio, lo que vamos a ver es que las patologías erosivas son las que proporcionalmente aumentan más el riesgo de sangrado. Otro trabajo que me interesó mucho es este trabajo que
se hacen 871 pacientes y que lo que evalúa es el resangrado. En realidad, les voy a ser sincero, en este trabajo no solamente participan pacientes que hacen una terapia antiplaquetaria dual, sino que también hay pacientes que están anticoagulados, con lo cual quizá no nos permite hacer una evaluación tan limpia, pero de todas formas me parece que vale para el caso. Fíjense que en el sangrado inicial hay una proporción de un 38% de sangrados altos versus un 42% de sangrados bajos. Fíjense que ya prácticamente se invirtió la tendencia en la cual la hemorragia digestiva baja es más frecuente que la alta. Y acá, en realidad, el trabajo incluye la hemorragia digestiva media dentro de las bajas. O sea, si ven los números, en realidad es 46,7 y yo le hago un 48, porque en realidad lo que estoy haciendo es, estoy sacando, la hemorragia digestiva media, que ya me parece que es una entidad que merece su nombre propio y merece ser destacada. Hay un 14% de pacientes con hemorragia digestiva oscura. Ahora, fíjense, cuando observamos el resangrado, observamos que hay una disminución en la proporción de pacientes con hemorragia digestiva alta, un aumento de la proporción de pacientes con hemorragia digestiva baja y media, y la oscura, como era relativamente esperable, se mantiene. El 61,8% de los casos, el resangrado ocurrió en el mismo lugar que el sangrado original. Si nos ponemos a analizar un poquitito las causas, vamos a ver que la enfermedad diverticular es una de las más frecuentes y también es una de las que más frecuentemente resangra. Algo que me llamó bastante la atención es que las angiodisplasias gastrodenales, si bien no son de las más frecuentes, son bastante infrecuentes, tienen una proporción muy alta de resangrado. Y finalmente, la enfermedad ulceropéptica, si se fijan, competía y de hecho en su conjunto le ganaba a la enfermedad diverticular como causa de sangrado inicial, de sangrado índice. Sin embargo, cuando observamos el resangrado, prácticamente vemos que esto ya casi no ocurre. Y esto probablemente tenga que ver con estos avances que les estoy contando, que les venía diciendo, en lo que es el manejo y el tratamiento de estos pacientes. Como bonus track, se me ocurre, ya que hablamos de resangrado, estamos hablando de ¿cuándo hacemos un second look? Y a la hora de hablar de un second look, primero tendríamos que definirlo. Y vamos a decir que el second look es realizar una endoscopía peri 24 horas en un paciente en el cual yo no sospecho necesariamente que haya habido un resangrado o que quizá independientemente lo pido de la lesión, de las características de la lesión que observé. Bueno, eso ya se demostró hace bastante y lo dejan bien claro en las últimas guías de la ESG, de la Sociedad Europea de Gastroenterología, que acaban de salir del 2021, que estos pacientes en realidad no se van a beneficiar de un second look, los pacientes, digamos, que tienen una hemorragia digestiva, porque no aumenta la mortalidad, no disminuye la mortalidad intrahospitalaria, no disminuye la indicación de glóbulos rojos, no disminuye la necesidad de cirugía. Ahora bien, ¿en qué pacientes sí estaría indicado el second look? El second look va a estar indicado solamente para pacientes de alto riesgo de resangrado. Y este ya es un mensaje para llevarse a casa. ¿Cuáles son? Bueno, pacientes con sangrado activo durante la endoscopía índice. En este caso sería un Forest 1A, un Forest 1B, ¿sí? Si el estudio es incompleto, con visión inadecuada, muchas veces nos ocurre que hay abundantes coágulos, no podemos terminar de lavar, no podemos terminar de observar y no podemos realmente completar o asegurar haber visto la fuente de sangrado y entonces estamos obligados a hacer un second look. Si no identificamos la fuente de la hemorragia, si estamos disconformes con el tratamiento realizado, muchas veces puede ocurrir que quizás estamos incómodos o que no contamos con el material necesario para poder hacer una terapéutica adecuada. Y finalmente, en un apartado aparte, valga la redundancia, el paciente con terapia dual. Y en realidad lo que nos dice la guía es que el paciente con terapia dual va a quedar a discreción del endoscopista, especialmente en pacientes con Forest 1A, 1B y 2A. Ahora bien, ya que hablamos del second look, y ya para ir terminando, no puedo dejar de mencionar lo que es hacer una endoscopía después de un síndrome coronario agudo. Y esta revisión sistemática, que evalúa 14 estudios, observa que la tasa de complicaciones en general de todos los procedimientos endoscópicos es de aproximadamente un 9,1%,
que los efectos adversos principales son la hipotensión, las arritmias y el síndrome coronario agudo, y que tiene una mortalidad del 8.1%, es decir, es notablemente, categóricamente más alta que la de una endoscopia realizada en un paciente que no tiene estas características. Con lo cual, y cito textual, el metaanálisis concluye que los riesgos y beneficios deben considerarse cuidadosamente, caso por caso, limitando la endoscopia urgente a escenarios clínicos donde es probable que un beneficio terapéutico altere el curso del paciente. Entonces, para concluir, estamos ante una entidad que es extremadamente frecuente, porque la cardiopatía isquémica, los síndromes coronarios agudos son entidades que son muy frecuentes, y el sangrado gastrointestinal ronda entre el 1 y el 4% de incidencia según las series, con lo cual estamos hablando de una entidad frecuente dentro de una entidad muy frecuente, pero está muy claro que nos queda muchísimo por investigar, nos queda mucho por aprender de la realidad. Necesitamos estudios que sean más robustos, con más cantidad de pacientes, metodológicamente mejor realizados, y también que tengan en cuenta que los tratamientos están en evolución continua, porque así como hay mejoras en lo que es el manejo previo, en lo que son las terapias profilácticas del paciente, también hay mejoras en lo que son los tratamientos endoscópicos, y todo esto hay que ir teniéndolo en cuenta para ir viendo cómo se van modificando tanto las tasas de sangrado como las de resangrado. Y finalmente, para terminar, algo que nos pasa también es que, y esto no lo mencioné, pero no puedo dejar de decirlo, es que muchos pacientes no leen los libros, no leen toda esta bibliografía que ya de por sí es escasa. Con lo cual, creo que, y ya para terminar, me quedo con el espíritu de esta jornada intersocietaria, que es que en esta clase de casos la clave es el trabajo interdisciplinario. Gracias. Bueno, muchas gracias, Leandro. Excelente tu presentación. Bueno, gracias, Leandro. Sí, la verdad que excelente la presentación. Bueno, a continuación nos acompaña el doctor Héctor Gómez Santamaría, ¿sí? Es cardiólogo coordinador del sanatorio de unidad coronaria del Sanatorio Finoquieto, ha sido director de consejo, lo he tenido como director del Consejo de Emergencias Cardiovasculares de la Sociedad Argentina de Cardiología y actualmente es protesorero de la Sociedad Argentina también. Gracias, Héctor, por estar, así que él nos va a hablar de manejo del paciente con doble antegración y sangrado digestivo. Todo tuyo, Héctor. Agradezco la invitación a la mesa, muy interesante la charla de Leandro, fue espectacular. Gracias, Roberto, por la presentación. Y bueno, voy a hablar de manejo del paciente con doble antegración y sangrado digestivo. No tengo conflicto de intereses. Y como hicimos ya varios de los expositores, sabiendo que estamos en una jornada intersocietaria, es plantear un poquito la situación para que del otro lado de la otra sociedad entienda cuál es la importancia del punto de vista de la otra. Desde el punto de vista del cardiólogo, ¿por qué la doble antiagregación? Y esto ya fue dicho. Cuando hablamos de doble antiagregación, estamos hablando del manejo del accidente de placa, de la enfermedad coronaria. ¿Qué es el accidente de placa? Es una placa de colesterol que se va formando en una coronaria, que en algún momento, cuando incrementa de forma semejante su tensión, se termina rompiendo o erosionando, exponiendo todo el contenido de esa placa al torrente sanguíneo, activando el sistema de la coagulación y activación plaquetaria, generando obstrucción u oclusión coronaria, llevando al infarto o muerte del paciente. Es por eso que es importante, y son los pilares fundamentales del tratamiento del síndrome coronario agudo, los antiagregantes y los anticoagulantes. Con el tema de los antiagregantes, en la década del 90, al principio se usaba básicamente la aspirina, había gran cantidad de infartos, reinfartos, muerte. Se usaba algún inhibidor de la ticlopidina, que era inhibidor de ADP, pero que era medio irregular el efecto, tenía muchos efectos adversos, bloqueaba la médula, hasta que en el 2000 se desarrolla el clopidogrel y es el CURE, el primer estudio que demuestra el beneficio de asociar aspirina con clopidogrel en pacientes que no eran intervenidos con angioplastia. Y hubo una reducción sustancial del punto final combinado de muerte cardiovascular, infarto no fatal y ACV. Y esto era algo que se veía bastante precoz. Desde que uno administraba esa doble antiagregación, el paciente empezaba a estar protegido. En el PCI Cure, que era un grupo de ese mismo estudio que sí recibía angioplastia, se vio lo mismo, se vio que la doble antiagregación era mejor que dar aspirina sola, y que también era bastante precoz ese beneficio. ¿Qué son los stents? Como dijo Leandro,
El stent es dilatar, es un dispositivo metálico para dilatar la coronaria. Vamos para atrás. En el principio de los 90, cuando se descubrió que principio del 80 fue que se descubrió que todo esto es por un accidente de placa y se tapa la arteria. Fines del principio del 90 se estaba haciendo angioplastias con balón, que es inflar un balón, dilatar la arteria, pero después el efecto elástico de la arteria terminaba generando restenosis aguda, y eso era una catástrofe, hasta que se termina desarrollando el stent metálico, que es el convencional, que es una malla de metal que uno la impacta en ese globo, en ese balón, que cuando se dilata, queda impactado ese stent metálico en la pared del vaso, y queda abierto. Pero ¿cuál es el inconveniente? Que además de que podía haber trombosis, con el tiempo llegaba a revitalizar y generar estenosis del stent, y teníamos que hacer nuevas intervenciones. Es por eso que en el 2003, más o menos, salen los primeros stent con drogas. ¿Qué son los stent con drogas? Los DES, que nosotros han escuchado en esta charla hablar. Los DES son los stent que son metálicos, con esa estructura de metal, tienen unos fármacos que se van liberando de a poco, que son inhibidores citológicos, entonces el endotelio tarda en cubrir ese stent. Pero ¿cuál es el inconveniente? Que como suspendíamos en la doble antiagregación, el stent queda como un stent nuevo, un cuerpo extraño, y fomentaba la trombosis aguda, lo cual también era una catástrofe. Todo esto fue generando una optimización en la antiagregación. Y en el 2007-2009 son las nuevas dos drogas antiagregantes que se compararon con el clopidogrel, que fue el tritón con el prasugrel, que demostró que aún así la aspirina y clopidogrel, que ya había demostrado ser buena, con el prasugrel se podía reducir todavía más el riesgo de muerte cardiovascular, infarto no fatal y ACV de un 19%, y con el ticagrelor, que es un inhibidor reversible, se reduce un 16% el mismo evento comparado con aspirina y clopidogrel. Desde ese momento en adelante, los stents con liberadores de drogas se han popularizado mucho, y hoy ocupan casi más del 80% de los stents que se están colocando en la práctica, y estos nuevos antiagregantes son más potentes que el clopidogrel, también han ganado mucho terreno con respecto al clopidogrel. Este manifiesto de beneficio a nivel de la reducción del riesgo relativo, de la muerte cardiovascular, infarto no fatal y ACV, tiene como contracara un incremento del riesgo relativo de sangrado mayor. El estudio Tritón con prasugrel demostró un incremento significativo del sangrado, de todo tipo de sangrado con respecto al clopidogrel, tanto para sangrado menor como mayor y sangrado que requiera transfusiones. Cuando se limpió un poco la muestra, se vio quiénes eran los que más riesgo de sangrado tenían dentro de esta población, se vio que los que tenían antecedentes de ACV y AIT eran los que más sangraban, y los pacientes con más de 75 años y menos de 60 kilos de peso, la verdad que no se favorecían mucho del estudio porque de la medicación, porque tenían un riesgo de sangrado también más aumentado. Con el ticagrelor, la comparación con clopidogrel no dio significativa, el sangrado fue similar, pero sí el ticagrelor tiene un poco más de sangrado en lo que es sangrados no vinculados a la cirugía cardiovascular. A pesar de este aumento de sangrado, el beneficio en reducción de eventos primarios, muerte cardiovascular, infarto no fatal y ACV, es tan importante que hace que el riesgo sea menor, sea bajo. Hoy en día las guías, todo el mundo recomienda que la doble antiagregación debe ser por 12 meses. Pero hay que individualizar la medicina y evaluar el riesgo-beneficio de la terapéutica que le estamos dando a nuestro paciente. No es lo mismo, el paciente tiene un alto riesgo isquémico, el número necesario a tratar, que debemos tener con un paciente con prasugrel, por ejemplo, 63 para evitar una complicación, no es lo mismo el número necesario a tratar para generar un sangrado mayor en pacientes con alto riesgo de sangrado. Es por esto que se recomienda, o se está haciendo últimamente, evaluar el paciente y ver en qué riesgo está. Hay algunos scores, como por ejemplo el PRECISE-DAPT, que evalúa si este paciente tiene alto riesgo de sangrado, por lo tanto uno debería apuntar a un periodo corto de doble antiagregación, 3 a 6 meses, o es un paciente de un riesgo bajo de sangrado y puede hacer una antiagregación normal de 12 meses o prolongarla a 24 meses. Otros scores, como por ejemplo el CRUSADE, también evalúa lo mismo, riesgo de sangrado, y después en riesgo isquémico tenemos, por ejemplo, en el síndrome coronario agudo, el escala de Grace, que si el escala de Grace da el riesgo de mortalidad a 6 meses al alta es mayor de 3, también es un paciente con alto riesgo isquémico. Esto de evaluar el paciente, el riesgo compensar
el riesgo isquémico con el riesgo hemorrágico hace que uno pueda dividir a los pacientes con un evento coronario o un procedimiento coronario en, a ver, dependiendo de qué agresión voy a darle o qué agresividad va a hacer con el tratamiento. Cuanto mayor es el riesgo de sangrado, intentaremos hacer el menor tiempo posible la doble antiagregación. Pacientes con muy alto riesgo de sangrado, se recomendaría estar un solo mes con aspirina y clopidogrel, mantener después 12 meses el clopidogrel o más. Los que tienen alto riesgo, aspirina clopidogrel durante 3 meses y mantenerlo después con aspirina. El clopidogrel hoy en día, en el síndrome coronario agudo, se estaría dejando más que nada para los pacientes con altísimo riesgo con alto riesgo de sangrado. Para los que tienen mayor riesgo isquémico, uno prioriza lo que es el prasugrel o el ticagrelor. Y la reducción del tiempo de DAP está asociada a la característica del stent. Los stent metálicos, los cuales fueron de los primeros, han demostrado que con un mes de doble antiagregación, si bien no es lo ideal, podría llegar a ser seguro. En cambio, los stent vibradores de drogas de segunda generación, los más nuevos, están demostrando que uno podría antiagregar hasta 6 meses, idealmente a partir de 6 meses, y después dejar de doble antiagregar con una relativa seguridad. Esto no significa que debamos dejar los 6 meses nada más, sino que si es un paciente de alto riesgo de sangrado, hasta 6 meses podríamos tomarnos y después podemos llegar a evaluar la doble antiagregación. Igualmente, la aspirina se está tratando de dejar de dar en los pacientes, porque fíjense, como dijo también Leandro, la aspirina está muy asociada con el sangrado gastrointestinal, mucho más que el clopidogrel. El Twilight fue un estudio donde intentó ver qué pasa si yo retiro ese riesgo que genera la aspirina y hago 3 meses con la doble antiagregación, aspirina, ticagrelor, pero después retiro aspirina y me quedo con el ticagrelor. Y lo que vieron es que redujo mucho los sangrados y no perdió beneficio en el punto final. Ya sea el procedimiento en paciente inestable o estable, los primeros 3 meses son donde mayor precaución hay que tener. Entonces, ¿cuándo debemos suspender un P2 y 12 para procedimientos selectivos? Primero hay que saber por qué se afectó el paciente, si fue intervenido con síndrome coronario agudo u otro motivo y tiene alto riesgo isquémico. Si es así, lo ideal es mantener la doble antiagregación hasta los 6 meses como mínimo. Si no es así, si no es un síndrome coronario o no es un paciente de alto riesgo isquémico, por lo menos el primer mes doble terapia, y después se podrá ver. Lo ideal que pasen 6 meses por lo menos. Cuando uno suspende el antiagregante para un procedimiento quirúrgico, siempre que se pueda, la aspirina habría que mantenerla, si no hay que suspenderla 7 días antes, el prasugrel 7 días antes, el clopidogrel 5 días antes, y el ticagrelor, que es un inhibidor reversible, que en teoría en 48 o 72 horas debería dejar de tener acción, se recomienda 3 días antes, pero la realidad es que siguen habiendo plaquetas todavía antiagregadas, por lo tanto las guías, sobre todo la SAC, lo equipara más a los 5 días de suspensión. Pero esto todo es prevención. ¿Cómo actuamos si ocurre una complicación hemorrágica? ¿Qué dice la guía europea? La guía europea dice que cuando el paciente tiene sangrado de cualquier tipo, dentro de los cuales está incluido el gastrointestinal, tenemos que evaluar la característica del sangrado. Si es un sangrado tibial que no genera una consulta médica, lo importante es que continúe con la doble antiagregación y darle tranquilidad al paciente porque es muy alta la tasa de abandono de los antiagregantes. Cuando el sangrado es leve, que se puede manejar médicamente, la ideal siempre es continuar con el DAP. A lo sumo podemos considerar si este paciente se beneficiaría con acortar el tratamiento. Si a este paciente no le dimos un inhibidor de bomba de protones, habría que dárselo y obviamente darle confianza al paciente. Ahora ya cuando el sangrado es moderado, cuando ya hay un sangrado excesivo, con una caída de hematocrito de hemoglobina de más de 3 gramos por decilitro, y requiere estabilización, pero está estable hemodinámicamente, no es un sangrado muy activo, ahí podemos pensar, si suspendemos el DAP, lo ideal sería reiniciarlo una vez que se estabiliza el cuadro. Podemos replantearnos a este paciente, podemos acortar el plazo de doble antiagregación. A este paciente habría que darle IVPs endovenoso y identificar las causas del sangrado. Ahora, cuando el sangrado es severo, es una pérdida importante y que requiere internación,
y la caída de la hemoglobina es de más de 5 gramos por decilitro, pero el paciente está estable, acá también de vuelta, con más fuerza tenemos que considerar suspender el TAP, pensando también en reiniciarlo lo más pronto posible. También plantearse si este paciente se beneficia de un periodo corto o si directamente le sacamos la aspirina y lo dejamos con clopidogrel. El IDP debe ser endovenoso. Únicamente transfundirlo, y lo ideal es cuando la hemoglobina baja por debajo de 7 gramos por decilitro. La transfusión genera mucha inflamación, puede empeorar el cuadro. Considerar la transfusión de plaquetas y el tratamiento quirúrgico o endoscópico urgente dentro de las 12 a 24 horas. Ahora, si el sangrado es crítico, está poniendo en juego la vida del paciente, hay que suspender los antiagregantes, reevaluar una vez que esté el cuadro bien estable, si vamos a seguir con la antiagregación, hacer todas las maniobras de sostén del paciente, IVP endovenoso y el tratamiento endoscópico quirúrgico lo más pronto posible. ¿Qué dice la guía SAC? Se recomienda el uso de inhibidores de la bomba, seguido en bolo y seguido de infusión continua, clase 1A. Se debe considerar el uso de protección gástrica por tiempo indefinido en pacientes con alto riesgo de sangrado. Se puede considerar el reinicio de medicación antitrombótica dejado pasar 3 a 7 días posteriores al sangrado, dependiendo de la gravedad de este y de los hallazgos endoscópicos, 2A. Y en pacientes que reciben clopidogrel y tengan indicación de protección gástrica, se recomendaría el uso de pantoprazol. ¿Es seguro someter a estos pacientes a un estudio endoscópico de urgencia? Nosotros cuando evaluamos el riesgo quirúrgico, evaluamos el riesgo del paciente, el momento del procedimiento y el acto quirúrgico al que se va a someter y qué riesgo tiene este paciente de arritmias, insuficiencia cardíaca o muerte vinculada al procedimiento. Cuando uno ve y toma criterios del paciente, los criterios mayores de gravedad son si las cirugías de urgencia o emergencia y si el paciente tiene enfermedad coronaria de alto riesgo reciente. Además, después tenemos criterios menores, pero ya un paciente del que estamos hablando tiene justamente estos dos criterios altos. Y cuando vemos el procedimiento que lo vamos a someter, estamos evaluando el riesgo de muerte o infarto a 30 días del procedimiento, y vemos que un procedimiento endoscópico terapéutico es un procedimiento de moderado riesgo. Entonces no queda duda que el riesgo de este paciente es alto, pero si no hacemos nada, el riesgo es mayor. Entonces, como conclusión, el síndrome coronario agudo es un evento de alto riesgo para infarto y muerte. El tratamiento está específicamente orientado en la antiagregación plaquetaria y incrementa significativamente el riesgo de sangrado. Debemos reconocer a aquellos pacientes con riesgo mayor de sangrado para tomar conducta de prevención. En caso de sangrado digestivo, evaluar detalladamente el impacto clínico del mismo antes de suspender los antiagregantes. Y de ser suspendidos, reiniciar lo más pronto posible, evaluando suspender la aspirina antes que el clopidogrel. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Excelente exposición de ambos. Estamos comenzamos con las preguntas de nuestro auditorio. Está el chat abierto, así que son bienvenidas, por supuesto, las preguntas. Y para arrancar, vamos a arrancar con alguna de parte de la mesa, que venimos charlando un poquito todos estos días, ¿no? Es decir, no hay ninguna duda que el paciente, a pesar de lo que creemos todo, el paciente que sangra, la principal causa de mortalidad no va a ser la hemorragia digestiva, sino va a ser los eventos cardiovasculares o el stroke, si nosotros lo dejamos sin protección a esos pacientes, y estos son datos ya conocidos de hace tiempo. Entonces es evidente que no podemos suspender esta medicación, o si lo vamos a hacer con mucha cautela, y esto es lo que el doctor Stemmer estableció, o comentó, ¿no? El manejo interdisciplinario, escuchar a la otra especialidad cómo está viendo ese paciente. Y ahí arranca la primera pregunta, porque es claro, doctor Santamaría, por su planteo, que este paciente, por ejemplo, entiendo que en este caso clínico usted hubiera suspendido la doble antiagregación, el paciente hizo endoscopía terapéutica, cautamente hubiera arrancado nuevamente con el clopidogrel, y con eso ir monitoreando el paciente. Pero nosotros nos encontramos los gastroenterólogos que también leemos nuestras guías, nuestras propias guías de distintas sociedades, la AGE, los europeos, y es todo lo contrario, doctor Santamaría. Nos dicen, doctor, la que hay que mantener es la aspirina, la que no se puede sacar, según ellos, la aspirina y el clopidogrel, después vemos, de acuerdo a la evolución posterior del paciente.
no sé, nos gustaría quizás escuchar, ya hemos escuchado claramente su consideración, doctor, pero algún comentario respecto a esto, porque me parece que vamos a tener que cambiar conducta en los gastroenterólogos en base a su charla, y por supuesto el doctor Steinberg con la mirada gastroenterológica. Sí, bueno, eso es una conducta que lo hemos descubierto esta semana. Si nosotros como cardiólogos hace rato sabemos que paciente con alergia a la aspirina para clopidogrel, paciente con sangrado, la aspirina hay que sacarla y seguiría con clopidogrel. Porque el clopidogrel tiene, y lo mostré en uno de los gráficos, el daño en la mucosa gástrica, el riesgo de sangrado digestivo es menor. Sí tiene más riesgo de sangrado, pero no de generar sangrado a nivel de la mucosa gástrica. Cuando estamos hablando de sangrados, que en todos los estudios que vimos, está la aspirina de por medio también. Y vimos en el estudio Twilight, cuando sacan la aspirina con ticagrelor más fuerte que el clopidogrel, cómo reduce el sangrado. Entonces, no tengo el estudio cabeza a cabeza para decirle por qué uno sí, por qué uno no. Pero la aspirina es algo que además en cardiología estamos cambiando el paradigma. Estamos empezando a decir que no es la aspirina para todos en prevención primaria. Estamos diciendo que tal vez no es para todos en prevención secundaria. La estamos sacando del mercado. Estamos reviendo todo, porque ha cambiado mucho también el control de los pacientes. Los pacientes ahora, salvo el tema de la hemorragia digestiva, los pacientes hoy están mejor controlados a nivel lipídico, tienen más estatinas, se cuidan más con la presión arterial. Entonces ha bajado tanto el riesgo del paciente que hoy la aspirina tal vez no agrega beneficio, y sí agrega perjuicio. Volviendo a este caso, el caso de este paciente es discutible, porque estamos justo en este paciente donde uno diría, es un sangrado severo, perdió más de 3 gramos por decilitro de hematocrito, pero está estable, es considerar con mayúscula suspender la doble antiagregación, habría que suspenderla, porque sería muy difícil no suspenderla, pero estamos dentro del primer mes de un paciente diabético de 60 años que tuvo un infarto. Entonces, si bien las guías recomendarían seguir con clopidogrel, estamos dentro del primer mes más crítico. Entonces ahí habría que discutir si en el caso puntual este paciente uno no se tomaría un tiempito, tal vez empezar con clopidogrel y prolongar un poco después y dar aspirina de vuelta, por lo menos hasta cumplir el primer mes. Y en lo ideal, pues este tiene alto riesgo de sangrado, porque lo tuvo y además tuvo el score de Glasgow muy alto para recurrencia de sangrado, pero este paciente es de los que se beneficiaría como por lo menos 3 meses de una integración, si no más. No sé, Roberto, vos que estás de mi lado. Sí, totalmente. Sí, obviamente voy a estar a tu lado, Héctor. Así que, no, bueno, yo creo un poco lo mismo que vos. Lo que uno hace habitualmente, una cuestión es un paciente que tiene un síndrome coronario agudo, con un infarto con elevación del ST o un infarto, y la otra es el paciente que uno revasculariza por una angina inestable o un síndrome coronario crónico, ¿sí? Son diferentes escenarios, ¿sí? Yo creo que la evaluación, ¿sí? En este paciente que ha sangrado agudamente, ¿sí? Uno tiene que plantearse varios temas. Primero, que es un paciente diabético, ¿sí? Que es muy difícil, se ha colocado un Stendes, ¿sí? Es muy difícil sacar la antiagregación antes del mes, y yo te diría antes de los 3-6 meses, muy, muy difícil. Es un paciente de muy alto riesgo isquémico, ¿sí? Y por ahí, si uno evalúa, tiene menor riesgo, ¿sí? La verdad que no tenía menor riesgo de sangrado que riesgo isquémico, ¿sí? Así que estoy de acuerdo en el caso estoy de acuerdo con lo que se realizó, ¿sí? Pero no dudaría en continuar, ¿sí? Lo más rápido posible con el esquema, en principio, antiagregante con clopidogrel, sabiendo que, ¿sí? Obviamente en pacientes diabéticos también no es el mejor antiagregante, y menos dejarlo solamente con simple esquema antiagregante, digamos, ¿sí? Así que claro, claramente retomando este paciente, y tal vez nos metemos en un paso previo, era un paciente diabético con un infarto que no recibió trombolítico, por lo tanto, tal vez se hubiese beneficiado con prasugrel, todavía más fuerte que clopidogrel.
y después Totalmente. ticagrelor, y por último clopidogrel. El Totalmente. clopidogrel vendría a ser como bajar el escalón después de que sangró. Probablemente una Sí. vez que sangró yo estaría poniéndole aspirina. Podemos discutir si lo dejo a los 3 días, 7 días, eso lo discutiré con ustedes en la parte multidisciplinaria, lo prolongaría un poquitito más, pero lo dejaría con clopidogrel y aspirina, y sería el que evaluaría si lo dejo los 3 meses, aunque como coincido con Roberto, uno lo querría tener 6 meses. La verdad que los estén con drogas, tiene que ser segunda generación, no te dicen quédate tranquilo, suspender los 6 meses o 3 meses, sino que te dicen aguantalo los 12 meses. Ahora, si lo tenés que reducir a los 6 meses, lo tenés que reducir los 6 meses que tenés un poquito menos de riesgo. Pero este paciente es un alto paciente, un riesgo isquémico tremendo el que tiene. Sí, sí, totalmente, totalmente. Estoy de acuerdo con eso. Acá nos pregunta Agostina en el chat, dice, ¿cuál es el tiempo prudente a esperar para el inicio de la doble antiagregación una vez que se resolvió un sangrado moderado a grave? ¿Sí? No sé si Leandro, querés decirnos un poquito tu experiencia, o Oscar. Adelante, Leandro. Sí, a ver, nuevamente, digamos, cuando volvemos a instaurar la doble antiagregación en estos casos, si nosotros tenemos que manejarnos por nuestras guías, nuevamente, lo que haríamos sería, obviamente, iniciarlas lo más rápido posible. Hubiésemos dejado la aspirina y a los 5 días hubiésemos reiniciado digamos, la doble antiagregación, pero siempre, inclusive en nuestras guías, nos aclaran que estas decisiones no las podemos tomar solos, siempre las tenemos que consultar con un cardiólogo. Un detalle que quizá, digamos, para volver a la controversia, un breve detalle de por qué quizá nuestras guías sugieren la aspirina. Una de las explicaciones puede estar en que parte de los trabajos que utilizan nuestras guías están hechas en pacientes asiáticos, que son generalmente acetiladores lentos de omeprazol, y entonces existió un warning de la FDA que de alguna manera prohibía la asociación entre clopidogrel y inhibidores de bomba de protones, especialmente el omeprazol. La verdad es que salió un estudio, el Cogent, que mostró en realidad que no aumentó el riesgo de infartos cuando se asociaban estos dos fármacos. Así que inclusive tratando de comunicarme con los que... Porque la verdad que esta discusión la tuvimos, la verdad que tuvimos una riquísima interacción previa a lo que ustedes están viendo hoy. Esto es el producto de una riquísima interacción que tuvimos toda esta semana. Y la verdad es que traté de comunicarme con las personas que hicieron la guía. Y en realidad quizá una de las respuestas más frecuentes fue que, bueno, que la aspirina es un poco más barata, que los sangrados con las tinopidilinas probablemente sean peores que los sangrados con aspirina, y bueno, y este tema de los acetiladores lentos. Bueno, eso lo digo un poco como para cerrar y bancar un poco nuestras guías, pero hasta ahí. El tema del omeprazol es un tema importante, que también fue un terreno de evolución del Prasudet. Es decir, cuando apareció el clopidogrel en el Cure 2001 fue lo mejor, y después empezaron a aparecer las trombosis, que eran también por una cuestión de cómo impactaban los stents, de qué tipo de stent era, pero se empezó a echar la culpa a que el clopidogrel no servía, y dentro de eso, buscándole la causa, buscaba causas genéticas, causa de el omeprazol, como el clopidogrel tiene una primera metabolización en el hígado, competía con el citocromo. Entonces se fue buscando una causa, como decir, ojo con el clopidogrel, que es muy débil, y ahí salió el ticagrelor, el prasugrel, que era mucho mejor que el clopidogrel. Entonces, pero después en la práctica no se vio eso, de que el paciente toma omeprazol y no le funciona el clopidogrel. Perfecto. Retomando el tema entonces, Leandro y Héctor, entiendo que es claro que si el paciente después de un síndrome coronario agudo va a quedar antiagregado y no hay ninguna duda que tiene que continuar con un IVP preventivo, más allá del riesgo per se de base, porque las guías hasta hace poquito planteaban que uno tenía que mirar el antecedente del paciente, si había sangrado, si había tenido úlcera, la edad.
pero claramente mirando la otra contrapartida, el impacto que puede tener un sangrado en un paciente con un síndrome coronario agudo, hablando de las complicaciones, hay que dejarlo como profilaxis con el IVP, después discutimos cuánto tiempo, como charlábamos con Roberto hoy a la mañana tempranito, pero eso es claro, ¿no? El claro de mantener la protección del paciente una vez que sangró, discutiendo cómo, pero no sacársela como hacíamos antes indiscriminadamente, porque se van a morir esos pacientes por complicaciones o van a tener complicaciones mayores, ¿no? Roberto. Bueno, acá estaba leyendo otra pregunta, Héctor, que creo que un poco la respondiste en tu charla, pero vamos a responder a la doctora Carnevali, si no me equivoco, o Gustavo Cornés, no sé cuál de los dos, ¿sí? Dice que paciente que presenta hemorragia digestiva, tratado con aspirina y ticagrelor por un infarto, con 2 meses de evolución de colocación de un stent DES, luego de ser tratado endoscópicamente, entiendo que, por ejemplo, una angiodisplasia, ¿sí? Si continuarías con el mismo antiagregante, o sea, ticagrelor, o lo rotarías a clopidogrel. Creo que charlaste hoy y dijiste que, bueno, que obviamente le bajarías el esquema, ¿sí? Obviamente, evaluar el riesgo isquémico y le bajarías Sí. el esquema clopidogrel, ¿no? Y lamentablemente, según las guías, todavía te están diciendo que si sangró, bájalo a clopidogrel. Es decir, uno le gustaría seguir, dudo qué efecto tuvo ahí el ticagrelor, más que favorecer un sangrado, pero me parece que tendría que bajar. Bien. Aprovecho que tenemos acá la experiencia del doctor Steinberg, que es médico de guardia del Hospital Durán, uno de los pocos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires que tiene guardia activa de endoscopía, ¿no? Recordemos. Leandro, las guías actuales nos están planteando que la endoscopía temprana puede ser perjudicial. Y estamos cansados, los gastroenterólogos que nos llaman por teléfono, apenas sangró el paciente, venía a hacer la endoscopía. Y nos están diciendo, hay que hacer una pausa, porque cuidado que cuanto más temprano a los pacientes no les va tan bien. Aprovechando que están los cardiólogos y más de una vez están en la UCO y nos llaman. ¿Cuál es tu pensamiento respecto a esto, a estas posturas? Sí, ya inclusive en las guías anteriores había algunos trabajos que tímidamente esbozaban que los pacientes que recibían una endoscopía en las primeras 2 horas del sangrado eran pacientes que tenían notablemente aumentada la mortalidad. Y esto probablemente tiene que ver con que seguramente eran pacientes a los que quizás se les daba más prioridad a la endoscopía que a lo que es el ABC, ¿no? Al manejo inicial, ¿no? A todo lo que es la resucitación, la adecuada transfusión en caso de que corresponda. Con lo cual, evidentemente creo que no tenemos que salir corriendo con la endoscopía, como bien dijo Betty, a menos que la endoscopía sea una emergencia total, que tenemos un paciente con un shock hipovolémico. Normalmente la idea es darnos un tiempo, ¿sí? Hay algunos criterios de gravedad, ya que si el paciente tiene un Blatchford muy elevado, si se presenta con un sangrado activo, si presenta descompensación hemodinámica. Bueno, allí sin duda que será un estudio precoz, pero va a ser a partir de las 12, 24 horas. Y en el caso de que obviamente sea un paciente que esté estable o inclusive hasta que tenga un score de Blatchford de 0, de 1, hasta el paciente podría seguir en su casa. Por supuesto, acá estamos hablando de pacientes con un riesgo cardiovascular aumentado, así que bueno, eso nuevamente también lo charlaría con mi colega cardiólogo para ver si le parece de mandar a la casa a este paciente o lo tendría en observación, por supuesto. Pero creo que no hay que apurarse con la endoscopía. Cada vez hay más evidencia de que la endoscopía a la medianoche, la endoscopía tontas y locas, tiene peores resultados que la endoscopía hecha de forma programada, entre comillas. Eso tiene que ver con muchas cosas. Primero, porque en general los hospitales de noche están menos preparados, hay menos personal disponible, porque muchas veces las personas que están de noche son personas con menos experiencia para hacer los procedimientos, y eso es algo que también es importante. Y también está la variable cansancio, ¿no? Por supuesto que si ya llevamos una guardia, ya llevamos, 18 horas despiertos, evidentemente hacerlo a las 3 de la mañana
tampoco va a ser en el máximo beneficio del paciente. Con lo cual yo me reservaría solamente, por ejemplo, para un paciente, como recuerdo que nos pasó una vez en el hospital, un paciente que tenía una triple antiagregación porque estaba en la UCO y él estaba, me acuerdo en ese entonces, esto habrá sido hace unos 4 años, me hablaban de una droga, un tirofibán, y yo decía, tirofibán, tuve que ir a buscar lo que es el tirofibán. Estaba triplemente antiagregado porque había ya tenido una estenosis de una trombosis de su estén, estando doblemente antiagregado, y me acuerdo que ese paciente estaba descompensado, y un poco la idea era, bueno, pero transfundámosle plaquetas a este paciente, cuando yo lo pinche con la aguja va a sangrar. Y el cardiólogo me decía, no, mirá, no le puedo transfundir plaquetas a este paciente porque ya se le tapó el stent con doble antiagregación, estamos ante un problema. Y dijimos, bueno, vamos a meternos así como estamos y vamos a ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? Por eso decía, los pacientes no leen los libros, ¿no? Y el manejo interdisciplinario es clave. Gracias, Leandro. Ahí nos están un poco del tiempo, estamos medio complicados. Hay muy buenas preguntas, ¿sí? Vamos a tratar de responderlas a todas, pero por ahí quiero nombrar una o dos que fueron un poco también la discusión de la semana. Héctor, nos preguntan, no la tengo acá, pero creo que decía que ¿qué rol juega el rivaroxaban en este contexto de, obviamente, triple esquema en el caso de que haya que anticoagular al paciente también, ¿sí? Que nos suele pasar muy frecuentemente, y la hemorragia digestiva, ¿sí? Si podés al menos 2 palabritas. Bueno, el rivaroxaban y los DOACs en general, ¿no? Claro. Primero, cuando uno tiene que usar pacientes menos los valvulares, los protésicos, que esos tienen que seguir con acenocumarol. Si estamos hablando de fibrilación auricular, básicamente que la población que está más evaluada, los pacientes se benefician cuando están con un infarto, cuando requieren un evento coronario y tienen que estar antiagregados y encima estar anticoagulados, es donde uno puede discutir, y hay DOACs versus warfarina o acenocumarol, tienen menor riesgo de sangrado los DOACs que la warfarina acenocumarol. Ahora, cuando usamos alguna de estas drogas, siempre también están asociadas más con clopidogrel que con prasugrel y ticagrelor. Si bien con ticagrelor hay una población mucho mayor que la de prasugrel, pero el más representado es el clopidogrel. Y la aspirina, a lo sumo, si es de muy alto riesgo isquémico, solamente un mes. Ahora, dentro de los DOACs, el que más riesgo de sangrado tiene digestivo es justamente el rivaroxaban. Entonces, dentro de estos pacientes, utilizaría tal vez el apixaban, que demostró más seguridad, seguido tal vez por el dabigatran, y viendo la dosis que le voy a dar. Igualmente hay algo ahí que no sé, la pregunta tal vez fue en antipeo, pero en lo conceptual, no tiene un rol directo el rivaroxaban en el infarto. No juega. Exactamente, sí. Es una cuestión de un paciente que yo tengo que ir anticoagulándolo. Exactamente, sí. Yo antes hacía le dejaba Sintrón, aspirina y clopidogrel. Va a sangrar por todos lados. Tenía 2 complicaciones. Un tema de una patología prevalente con la FA, con alto riesgo trombótico, y algo que requiere anticoagulante, y tengo un stent que requiere antiagregante. Si pongo las 2 cosas juntas, me aumenta mucho el sangrado, y si saco el anticoagulante, no protejo la CV. Entonces, lo que llegamos hoy es que los DOACs son mejores que el Sintrón, pero ahí hay que hacer un doble tratamiento con un antiagregante, que sería el clopidogrel, y un DOAC que podría llegar a ser el apixaban y el dabigatran principalmente. Sí, totalmente. Una cosa es por ahí también la pregunta fue a rivaroxaban 2.5 que se utilizó, hubo un trabajo, puede ser por ese lado, pero hoy por hoy el esquema antiagregante es antiplaquetario, ¿sí? Clopidogrel, prasugrel o ticagrelor, y aspirina en combinación en un paciente que se le va a colocar un stent. Después, si el paciente necesita un esquema de anticoagulación, porque aparte de un infarto tuvo una fibrilación auricular, ya es un triple esquema, ¿sí? Y ya es otro cantar, digamos. Bien, y ya estamos prácticamente cerrando, vamos a cerrar con la última preguntita y un comentario, Leandro. Una de las cosas importantes que acá Héctor mencionó, Leandro, es la transfusión liberal, desterrarla, ¿no? Como acá mostró Héctor, las transfusiones son deleterias. Él planteó hasta un nivel más bajo que lo habitual, que nuestras guías, ¿no? Hasta 7, dice él.
de hemoglobina, nuestras guías hablan un poquito más cuando es en estos pacientes cardíacos, pero la pregunta concretamente, Leandro, es un poco que está surgiendo del chat. Nos preguntan si habría que hacer endoscopía de rutina a todo paciente que uno va a antiagregar y está planteando que va a requerir antiagregación, y te lo hago extensivo al que vas a anticoagular, Leandro. A ese paciente que, por ejemplo, tiene una FA y la indicación es probablemente anticoagularlo. ¿Cuál es tu mirada respecto a esto, a esta pregunta que nos hacen? Bueno, la pregunta, a ver, ¿por dónde empezar? Es lo primero que diría. La pregunta es excelente, ¿sí? La pregunta es excelente y realmente es digamos, casi un motivo neurótico, ¿no? ¿Qué hacemos? Sería buenísimo poder estudiar a estos pacientes previamente para poder determinar si tienen alguna patología que pueda sangrar. El problema en primera instancia es que si el paciente se presenta con un síndrome coronario agudo, bueno, ahí ya no lo podemos estudiar. Vamos a ver que en realidad, según algunos trabajos, sí, pero digamos, en general uno diría que un paciente con un síndrome coronario agudo no le haría una endoscopía o una colonoscopía para estudiar en ese momento a ver si tiene algún sitio de sangrado, o inclusive sabiendo que lo voy a antiagregar para hacerle una erradicación, una búsqueda de erradicación de Helicobacter pylori, por ejemplo, aún si no tuviese ningún sitio de sangrado, ¿sí? Algo muy interesante, yo les hice, cuando les contaba un poco sobre los efectos adversos y las complicaciones de la endoscopía, ¿no? En esa revisión que daba tanto miedo, ¿no? Hay un estudio contrario, que en realidad es un estudio retrospectivo que agarra una base de datos muy importante de casi 1.500.000 pacientes, viendo 50.000 sangrados, esto es en Estados Unidos, y lo que observan es que algunos pacientes que tienen anemia, ya ni siquiera hemorragia digestiva, o cuadros de sangrado, cuando se hacen la endoscopía o sea, en el contexto del síndrome coronario agudo, antes de la cateterización, tienen un aumento de la mortalidad, pero cuando ajustan los resultados se ve que la mortalidad es menor. Con lo cual, acá hay algo que es totalmente controvertido, que es la posibilidad de hacerle una endoscopía. O sea, esta evidencia nos estaría diciendo sobre la posibilidad de hacer una endoscopía a un paciente que previamente, o que está en el contexto de un síndrome coronario agudo, para poder detectar alguna enfermedad. Esto, así escuchado, parece una aberración, pero bueno, evidentemente, y en consonancia con lo que decía antes, todavía nos falta más evidencia para poder determinar si esto es así. Y claro que a veces hay pacientes que quizá tienen cuadros como anginas estables, que tienen quizá menor riesgo, y quizá uno estaría tentado a poder estudiarlo previamente para poder ver si tiene alguna patología, también cuando es un paciente que tiene que anticoagularse. Pero el problema es que muchas veces el riesgo de anticoagulación, el riesgo de trombosis es muy alto, y entonces no le podemos sacar la anticoagulación para hacer el estudio. Realmente estos pacientes son un dolor de cabeza, y realmente creo que la interdisciplina es fundamental, y más de una vez tenemos que salir de lo que dicen los libros y hasta a veces tomar conductas en las que tenemos que casi cruzar los dedos, ¿no? Porque a veces los pacientes nos ponen en esa situación. Bueno, gracias. Muchas gracias, Leandro. Sí, ya tenemos que ir cerrando. Gracias, Leandro, Héctor, sí, Natalia y Betiana, Oscar también, sí. Gracias por todo. Muchas gracias, y qué buenos son estas jornadas intersocietarias, cuánto hemos aprendido los gastroenterólogos de los cardiólogos, y ver el grupo joven de ambas sociedades, qué actividad tiene, realmente una felicitación, ¿eh? Bueno, muchas gracias por la coordinación, muchas gracias a los oradores. La verdad que fue muy rico esta mesa, también nos deja la enseñanza de que aprendimos mucho, de que tenemos que seguir trabajando interdisciplinariamente, inclusive en la revisión de las guías de nuestras sociedades. Creo que queda una puerta abierta para eso. Bueno, agradecerle mucho a los participantes de SAC y SAGE Joven, y le paso la palabra a Josefina, que somos los dos organizadores y coordinadores de las jornadas, o representantes de las sociedades, así que
le paso la palabra y les agradezco la participación. Bueno, yo me sumo a las palabras de Ricardo. Nuevamente, gracias a todos, a los que estuvieron del otro lado este sábado por la mañana, a quienes se dieron su tiempo, su esfuerzo en preparar estas jornadas. Claramente, este es un camino por el que queremos seguir, este es un paso más en este trabajo conjunto que nos resulta sumamente enriquecedor. Y la verdad es que estamos agradecidos de haber empezado estas jornadas intersocietarias, agradecidos del trabajo en equipo, que ha mostrado un resultado impresionante. Bueno, muchas gracias y bueno, los esperamos en la próxima. Gracias a todos. Muchas gracias.